ocasión, teniendo en cuenta que ya es la última charla del año, se articuló con el programa de seguridad del paciente de la institución para hacer una conmemoración en el marco de la Semana Mundial de la Lucha contra la Resistencia Antimicrobiana. Entonces quisimos tratar este tema tan importante con el fin de hacer un poco de concientización en todos nuestros profesionales de la salud de la importancia del uso prudente de los antibióticos, pues las bacterias nos están ganando la batalla. Entonces la idea es crear un poco de conciencia y quisimos hacer hoy una invitación muy especial al doctor Jorge Cortés Luna. Él es médico especialista en medicina interna e infectología, magíster en epidemiología clínica, profesor titular de la Universidad Nacional e infectólogo de la Universidad Nacional, quien nos va a hablar hoy de resistencia antimicrobiana y problemas más frecuentes para el uso de antibióticos en oftalmología. Teniendo en cuenta pues, que somos una clínica especializada, también es importante que desde las especialidades trabajemos este tema. Entonces, bienvenidos todos, bienvenido doctor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por acompañarme a esta hora de la noche. Gracias. Un saludo a los dos, a Elena, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de antibióticos en oftalmología y a veces es un poquito complejo porque ustedes usan muchas cosas. Entonces no es tan fácil hablar de eso, así que yo no voy a hablar de eso. Lo que decidí es contarles un poco de qué está pasando en el mundo por fuera de los ojos. ¿Qué es los problemas que vemos o que eventualmente pueden ver ustedes, que eventualmente pueden afectarlos? ¿Quiere que le ayude? Gracias. Ok, esto es lo que vamos a ver. Un par de ejemplos de la vida real, cuyo objetivo es asustarlos. Luego contarles el escenario mundial. Luego contarles el escenario Colombia o Bogotá. Hablarles de un bicho que se ha vuelto muy importante, que se conocen como las KPC. Del estafilococo aureus y un poquito qué se puede hacer. Esto es un paciente hace una semana o algo así, en una de las clínicas donde yo estoy. Un paciente que lo muerde su perro es el schnauzer o el perrito de la casa. A la paciente le dieron clindamicina, ella antes nunca había recibido antibióticos. Y llega a urgencias porque su dedo está malito, rojo, le duele, tiene secreción y es llevado a cirugía. El cirujano encuentra, ustedes ven, este bicho es un estreptococo. La diferencia es que es canis, que es lo único diferente, es de la flora oral de su perrito. Y si ustedes ven, el patrón de resistencia que está a la derecha muestra que es resistente a la clindamicina, a la eritromicina, a la tetraciclina, a muchos antibióticos que se usan en uso común. Ella no había recibido antibióticos, pero el perro sí. De hecho, los antibióticos se usan con frecuencia en veterinaria. Si ustedes han comprado cefalexina en una veterinaria, vale como 10 veces lo de la cefalexina de la droguería y es exactamente igual. Y los veterinarios probablemente usan más antibióticos que los oftalmólogos. Otro ejemplo, este es un colega que fue llevado a prostatectomía. Después de la prostatectomía hizo una infección urinaria en el postoperatorio temprano. Él tampoco había usado nunca antibióticos. Y en la orina se le encontró eso que ustedes ven ahí, que se llama una Klebsiella KPC, se llama KPC porque es productor de carbapenemasas. Y el punto final es que solo tiene una opción de tratamiento antibiótico. Ya no sirven la mayoría de los betalactámicos. Ya no sirven las quinolonas, no sirven sino solamente una opción de antibióticos. Un colega, él nunca había usado antibióticos, pero circula en los hospitales, opera en los hospitales. Algunos de ustedes saben que mi esposa es neonatóloga y vio este pacientico, un prematuro, recién nacido, es trasladado a la unidad de cuidados intensivos neonatales antes de las primeras 48 horas de vida.
Y en esa unidad de rutina toman muestras de hisopados rectales porque tienen problemas de resistencia y tiene esa misma Klebsiella del cirujano en su colita. El recién nacido nunca había recibido antibióticos, pero su mamá es enfermera y trabaja en una unidad donde tienen pacientes que sí tienen este tipo de problemas. Entonces el mensaje es que esto es, como dice ahí, de la vida real. Puede ser que uno no use antibióticos y aún así está expuesto a este problema. Ok, esto es de OMS. Dice que cerca de 700.000 personas mueren al año por resistencia a los antibióticos, que para el 2050, es decir, dentro de 30 años, va a haber 10 millones de muertes anuales por antibióticos, y que los costos donde se miden pueden ser 2 a 5 veces mayores. Esto es de un estudio que está publicado en el Lancet el año anterior. Este es un grupo que se llama de una universidad norteamericana que lo que hacen es carga de enfermedad. ¿Qué tanto pesan las enfermedades en la vida real? Y lo que hicieron esta vez, en asocio con otros colaboradores, es ver qué tanto pesa la resistencia. De acuerdo con lo que ellos ven, puede ser casi 5 millones de personas mueren con un bicho resistente, y de esos 5 millones de muertes, 1.27 millones de muertes son atribuibles justamente a esa resistencia. Y ustedes ven, como siempre, aquí está África. Los pacientes en África, probablemente por simple falta de antibióticos o por mal uso de antibióticos, pueden morir. Pero aquí está, no muy lejos, por acá está Latinoamérica. Y eso significa que el número de muertes son algo así como 30 por 100.000 personas. Para que se den una idea, en Colombia la tuberculosis tiene una incidencia de 30 casos por 100.000, 27 o algo así. Es decir, que el número de personas que se mueren por resistencia en estos países, de acuerdo a estos cálculos, es similar al número de personas que vemos con tuberculosis. Y estos son, como en las películas, los sospechosos de siempre. Ustedes ven, 5 bichos ocupaban los primeros lugares: Escherichia coli, Staphylococcus, Klebsiella pneumoniae, el neumococo y el Acinetobacter. Esos 5 bichos son el primer lugar en términos de resistencia. Y aquí ustedes ven el número total de muertes dependiendo de las patologías. Lo más frecuente sigue la infección respiratoria alta, las infecciones del torrente sanguíneo, las infecciones intraabdominales, las infecciones urinarias, y ya aquí está la tuberculosis y otros tipos de localizaciones de infección. La neumonía sigue siendo un problema importante. Antes de COVID y ahora 2 años o 3 años después de COVID, ahora no vuelve a haber otra vez pacientes con neumonía. Curiosamente, esta semana volvió a haber un paciente con neumococo. Tiene que ver con algo con eso de COVID. Y de nuevo, lo que les decía, para el año 2019, la resistencia a los antibióticos o a los antimicrobianos parece ser responsable de un número mayor de muertes, si uno quiere, en comparación al SIDA, si uno quiere, en comparación al cáncer de mama. El cáncer de mama es una patología frecuente y en crecimiento, pero no produce tantas muertes, y si uno quiere, es más alto que el número de muertes que se producen por malaria, que es usualmente África. Y obviamente los costos, ustedes ven, este es otro análisis de ese tipo de datos, que lo que muestran es que los costos se pueden multiplicar casi 10 veces por los episodios de resistencia bacteriana. Estos costos muchas veces son medidos en Estados Unidos, que ustedes saben que el costo en los Estados Unidos es muy complejo, porque todo en Estados Unidos es caro. Una consulta médica en Estados Unidos vale $200, luego es considerablemente más cara que lo que uno ve acá. Pero también tiene un impacto en estancia hospitalaria. Los pacientes se quedan más por los problemas de resistencia, y aquí hay datos que calculan que ese aumento puede estar en más de 7 días, es decir, incrementa en 7 o más días la estancia hospitalaria. Estos son, cada uno de estos son estudios diferentes tratando de mirar el impacto medido a través de un odds ratio sobre la mortalidad. Cuando esto cruza el 1 significa que no tiene impacto, cuando está aparte del 1 significa que tiene
un impacto, ustedes ven, para la gran mayoría de los estudios de casos y controles, el impacto está cercano a 2, para la mayoría de los estudios de cohorte, el impacto está acercando al 1.3, que quiere decir que tener un bicho resistente aumenta en un 30% la probabilidad de uno morirse. Y esto es aumentar el riesgo de ser readmitido al hospital, que ustedes ven está entre 1 y 2, es decir, que si uno tiene un bicho resistente, tiene una probabilidad del 50 o 60% de volver más alta en comparación a personas que no tienen ese microorganismo resistente. Ahora les voy a mostrar datos locales. Esto es de mi hospital. Esto es estancia hospitalaria para esos gérmenes, para esos pacientes que tienen una Klebsiella KPC en el año 2019. Miramos los costos, esto era antes de pandemia. Y esto es estancia hospitalaria, los pacientes que tenían una Klebsiella que era resistente a los carbapenémicos comparado con pacientes que tienen el mismo tipo de infección pero no era resistente, duran en promedio 6 días más de hospitalización. Cuestan casi el doble, esto es en millones de pesos. Esta es la media del costo. Entonces, tener un bicho resistente en nuestro medio también aumenta. Estos son datos de un colega mío que es el profesor Saavedra, mostrando el efecto de tener una infección asociada a la atención en salud globalmente. Ustedes ven, estos son costos en dólares. Tener un paciente infectado multiplica por 3 o 4 el costo en dólares. Esto es para un hospital que es el San Rafael aquí en Bogotá. Y ustedes ven la mortalidad se aumenta. La estancia hospitalaria aumenta, el costo de los medicamentos, todo aumenta. Entonces, tener problemas de infecciones o tener problemas de resistencia aumenta los costos. Y esto es específico para un microorganismo que vamos a volver a hablar más adelante, que es el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Este estudio lo hicimos en un poco más de 10 hospitales aquí en Bogotá, donde lo que estábamos viendo era pacientes con estafilococo resistente a los betalactámicos versus no resistente, eso lo solemos llamar meticilino resistente. Entonces ustedes ven los pacientes posterior a la bacteriemia, eran pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus, duran 10 días más en promedio, se mueren 15% más en promedio y la mortalidad atribuible también aumenta casi en 20% más. Y los costos de eso, el cambio de antibiótico, este es la razón ajustada de costos, quiere decir que aumenta 58% de veces. Si yo le tengo que cambiar el antibiótico al paciente, aumenta 58% el costo en promedio. Si es resistente a la meticilina, es decir, a la mayoría de los betalactámicos, aumenta 70% el costo. Si el paciente está séptico, aumenta 57%. Y si el médico no tiene eso en su mente y le pone el antibiótico que no es decir, le pone el antibiótico inapropiado, aumenta 2 veces el costo. Entonces, la resistencia cuesta también en nuestro medio. El cambio de antibiótico, la resistencia y el tratamiento inapropiado. Bueno, la dioxina era usada en 1250 como antibiótico, hoy en día ni siquiera los cardiólogos la usan. Este fue el primer, digamos, medicamento utilizado como antimicrobiano y en 1933 utilizaban el Protosil también como antimicrobiano, pero no fue sino hasta los años 40 que ustedes recuerdan que se comercializó la penicilina. La penicilina la habían descubierto en 1928, pero durante la Segunda Guerra Mundial y más por el impulso de la guerra empezó a utilizarse realmente la penicilina. Algunos de ustedes han visto, si se acuerdan en las películas, los soldados que eran heridos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, les echaban polvos, eso eran sulfas. Las sulfas fueron desarrolladas por los alemanes en 1935 y este fue el primer antibiótico inicialmente endovenoso y luego oral, que fue la penicilina. Ustedes ven en esta diapositiva, aquí está las sulfas, aquí está el descubrimiento de la penicilina y aquí está, empieza a aparecer la resistencia a la penicilina. Esto es lo que llaman la edad dorada del descubrimiento de los antibióticos. 80 o 90% de los antibióticos que aún usamos hoy en día fueron descubiertos entre 1950 y 1960.
el ácido fusídico que ustedes usan, las cefalosporinas, las quinolonas, los azoles que son hoy en día antimicóticos, en fin, una gran cantidad de antibióticos. Y realmente solamente, ustedes ven el número de antibióticos nuevos va disminuyendo en el tiempo. Y ustedes ven, estas es como las últimas líneas de antibióticos nuevos. La gran mayoría de antibióticos siguen siendo desarrollos sobre lo que se tenía previamente. Y aquí ustedes ven ejemplificados formas en las cuales los antibióticos se defienden las bacterias se defienden frente al antimicrobiano, cómo se genera esa resistencia. Entonces ustedes ven aquí ejemplos en los cuales lo que hace el antibiótico es cambiar el sitio donde funciona el antibiótico. Eso es clásico, por ejemplo, del neumococo. Entonces el neumococo modifica el punto donde se pega la penicilina y hace que aparezca la resistencia. Hay otros antibióticos que lo que hace que se genere la resistencia son bombas que cogen el antibiótico y lo botan por fuera de la célula. Esos son ejemplos. Hay otros que lo que hacen es producen enzimas que degradan el antibiótico, y hay otros que modifican la membrana celular o algún punto específico para evitar que el antibiótico no pueda entrar. Hay estudios que muestran que las enzimas son tremendamente antiguas. Hay estudios hechos en zonas árticas donde han encontrado bacterias congeladas durante miles de millones de años o hongos congelados durante miles de millones de años que ya tienen resistencia a los antibióticos, porque los antibióticos los desarrollamos a partir de productos naturales inicialmente. Entonces ustedes ven, en el tiempo cada vez hay menos antibióticos nuevos. Y esto es de un congreso nuestro de hace un mes o algo así, donde decía, la FDA no ha aprobado un solo antibiótico nuevo en los últimos 3 años. 2020, 0, 2021, 0, 2022, 0. Porque no hay estímulos suficientes para la industria para desarrollar antibióticos. ¿No los ha aprobado porque no hay? No hay. Claro, pero es que un antibiótico dura 7 días. En cambio, si tú tienes un producto para la migraña, lo usas todos los días. Si tú tienes un producto para el glaucoma, lo usas todos los días. Si tú tienes un producto para las convulsiones, los usas todos los días. En cambio, esto lo usas 7 días. Exactamente. Entonces, de hecho, eso parte de la legislación que ha buscado en los Estados Unidos es favorecer que las compañías tengan mayores facilidades para desarrollar antibióticos, pero el estímulo económico para el desarrollo sigue siendo muy bajo, porque el antibiótico no se usa. Y, digamos, hay muchos problemas ahí. La compañía desarrolla el antibiótico y aparece el infectorio que dice, no lo use porque es que hay problemas con el antibiótico y tal. Entonces, sí hay dificultades en el términos del estímulo para generar nuevos antibióticos en comparación con antihipertensivos, medicamentos para la falla cardíaca, etcétera, 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 etcétera. Este es un listado que tiene la OMS de microorganismos que son importantes desde la perspectiva de investigación o de desarrollo o de la acción. Entonces, bichos como el Acinetobacter son resistentes a los carbapenémicos, las pseudomonas también. Las enterobacterias, E. coli, Klebsiella, etcétera, etcétera, también son resistentes a los carbapenémicos, pero de nuevo los carbapenémicos fueron desarrollados e introducidos en la clínica a finales de los años 80 y 90. O medicamentos que son microorganismos que son resistentes a la vancomicina, como el enterococo o muy ocasionalmente el estafilococo. El Helicobacter se ha vuelto resistente a la claritomicina. Entonces el paciente vuelve porque no se mejora su gastritis. Y así sucesivamente. Este es un ejemplo de Klebsielas. Klebsiella resistentes a cefalosporinas de tercera generación. Entre más oscuro, ustedes ven que hay mayor tasa de resistencia. Y digamos, hay un patrón más o menos general. Hay otros mapas como este. África,
entre menos desarrollado, más pobre un país, mayor el problema de resistencia. Por uso indebido, de acuerdo. Entonces ustedes ven Europa y Estados Unidos están en verde, Canadá en azulito, que quiere decir menos problemas de resistencia, o algunos países nórdicos. India en rojo y algunos países africanos en rojo más oscuro. Miren que rojo, por ejemplo, significa 70% de resistencia. Entonces, si uno tiene una herida quirúrgica y adquiere una Klebsiella y lo operaron en Nueva Delhi, la probabilidad de que no le sirva ni la ceftriaxona ni la ceftazima, cefalosporinas de tercera generación, está alrededor del 70%. Conclusión, no sirve. Y lo mismo sucede en Colombia. Se me olvidó traer un mapa de Colombia. Si ustedes miran las ciudades periféricas, las tasas de resistencia son más altas que en Bogotá, Medellín o Cali. Funciona exactamente igual. Las tasas de resistencia son considerablemente más altas. Nosotros tenemos problemas serios de resistencia con pacientes que vienen de Ibagué, Yopal, Villavicencio, etcétera, etcétera, etcétera. Este es Klebsiella pneumoniae, ahora resistente a los carbapenémicos, que era como la última línea. Y ustedes ven de nuevo, entre más oscuro, más resistente, no es tan alto, pero miren la India, 50-60% de resistencia. Esto será Camerún probablemente, 50-60% de resistencia. Los países europeos, Estados Unidos tiene menos de 5% de resistencia. Colombia depende, digamos que está en verde 10-20% de resistencia, pero está creciendo muy rápidamente. Esa es la historia que ahorita les voy a contar, de estas Klebsiella resistentes a los carbapenémicos. Y durante el COVID se usó antibióticos a lo loco, pero a lo loco, porque los pacientes llegaban con COVID, venían con fiebre, malestar, muy difíciles de manejar, y los intensivistas les ponían antibióticos. Nosotros les decíamos, no le ponga antibiótico, pero al otro día hacía fiebre, entonces le volvían a poner antibiótico. Fue la locura. Entonces, estos son algunos datos. Aumentó las neumonías, aumentó las infecciones asociadas a catéter, aumentaron las infecciones por estafilococo en los hospitales, aumentó la resistencia a la Klebsiella, a la E. coli, a la Cinetobacter, a la Klebsiella para los carbapenémicos, y hubo muchos problemas de control de infecciones y muchos problemas de aumento del uso de los antibióticos. En Colombia tenemos problemas importantes, porque hay venta libre de antibióticos sin prescripción médica. La norma dice que se debe hacer, que se debe formular que los medicamentos son de orden médica y se debe formular los antibióticos con prescripción médica. Hace muchos años, con la Sociedad de Infectología, nosotros nos aproximamos al Congreso. Queremos una ley para que prohíba el uso de venta libre de antibióticos. Y uno ingenuamente cree que los congresistas le van a parar bolas y van a decir que sí, y lo que encontramos, por ejemplo, es que el lobby de los farmacéuticos era muy importante. Un señor se paraba y le decía, pero doctor, es que los que formulan los antibióticos son los médicos, ¿yo cómo le voy a dañar el negocio al de la farmacia? Él vende antibióticos, y hoy en día se consiguen antibióticos, uno los pide por teléfono o por internet, y allá le llegan, ninguna fórmula, nada de eso. Miren este dato, para el 2010, 80% de las farmacias vendían antibióticos sin prescripción. 43% de las personas compraban antibióticos por recomendación de alguien diferente al médico. Elena, que conocía a mi abuelita, yo creo que sabe que mi abuelita formulaba más antibióticos que yo. Mi mamá probablemente formulaba más antibióticos que yo. No, ¿por qué no tomas? Es un problema muy serio. Nosotros no tenemos unidosis. Entonces ustedes le prescriben a un paciente góticas y si se le acaba, compra otras góticas. Lo mismo funciona con los antibióticos. Yo le prescribo al paciente 7 días, pero la caja viene por 20.
O sea que si él toma 2 al día, le quedan 6. Esos sobrantes son para el vecino, mi prima, la amiga. Esta vaina me funcionó a mí, la machera. 45%, 43% de los estudiantes de medicina consideran que el entrenamiento en el antibiograma es insuficiente. Hay datos de un estudio en Medellín con datos similares. Bueno, les cuento la historia de las carbapenemasas. Estos son datos nuestros de Bogotá. Eso era una cosa rara, 3% de estos son Klebsielas, eran resistentes, ahí hay 3 carbapenémicos, imipenem, meropenem, ertapenem, pero esa cosa empezó a crecer durante el final de la década del 2000, ustedes ven rápidamente subió a 10% o algo así. Y empezaron a detectarse, entonces esa es la Klebsiella pneumoniae, que es una enterobacteria, que produce una enzima que se llama KPC, hay 2 y 3, y aquí era mostrando hospitales de aquí de Bogotá durante 3 años, y esto es el patrón de biología molecular. Entonces aquí lo que se hace es que se cogen las enzimas y se parten el material genético, y si ustedes ven que el patrón de bandeo es igual, significa que son clones, significa que uno tiene un brote. Y ahí los que están resaltados con colores, ustedes ven que son igualitos. Conclusión, lo que usted está viendo aquí son brotes. Brotes de la misma bacteria transmitiéndose paciente a paciente en 3 hospitales. Y todos producían esta Klebsiella, que producía esa enzima que rompía los carbapenémicos, que hidroliza los carbapenémicos, que hace que los carbapenémicos no sirven. Entonces eso es un brote. Entonces uno a veces seguía a los pacientes en el tiempo y pues lo que ve es que luego aparece otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, hasta que se llenó de pacientes. Hace 15 años, 12, 14 años, ustedes ven, en este eje está la frecuencia de las Klebsiellas resistentes a los carbapenémicos y cuántas, en estas rayitas están cuántas eran productoras de esa enzima KPC. Y ustedes ven que para el 2012, hace 10 años, 100% eran productoras de KPC y la tasa de resistencia era 7% o algo así. Y eso fue creciendo. Estos son datos ya del 2010, 2011. Y miren la comparación, Antioquia, Bogotá, Cali fundamentalmente. Y ustedes ven que en general las tasas de resistencia en Bogotá eran más bajas que las tasas de resistencia en otras ciudades. Y ese patrón se ha ido consolidando en el tiempo. Esto es, bueno, pero ¿cuál es el problema? O sea, si yo tengo el paciente hizo una peritonitis, lo operan, no mejora y termina con una Klebsiella de estas, ¿eso qué impacto tiene? Ok. Este estudio muestra los factores de riesgo, o sea, quiénes se infectan, entonces los colonizados, los que tienen nutrición enteral, los que usaron los carbapenémicos, otros antibióticos. El punto importante, o digamos que los factores de riesgo son exponerse, estar en un ambiente como un hospital, los problemas de control de infecciones dentro de los hospitales y el uso de antibióticos. Y esto es como lo que fue sucediendo en el tiempo. Esa famosa Klebsiella fue apareciendo y fue aumentando, diseminándose. Miren este otro. Este es un primo de la KPC que se llama NDM. Ese nombre NDM viene que fue identificada en Nueva Delhi. La primera vez que la pescaron era un paciente en un hospital sueco de origen indio. El paciente había visitado la India y había requerido una hospitalización en la India. Viajó y le encontraron una Klebsiella. Y luego encontraron que el mismo bicho, la misma Klebsiella, había estado en pacientes en la India. Estos son fotos de la India. ¿Por qué eso es interesante? Porque entonces los suecos y los ingleses empezaron a hacer estudios con la India. A ver si está la otra foto. Sí.
Esto es la India. La contaminación fecal en la India es brutal. Chévere conocer la India, pero tiene sus problemas. Recuerden que los indios, los hindúes, veneran los animales, no, los respetan, así que los animales pueden andar por todos lados. Unos investigadores tomaron muestras de charcos de agua en las calles de Nueva Delhi y encontraron estas bacterias con estas enzimas resistentes. Y de ahí el nombre NDM, Nueva Delhi metalobeta-lactamasa. Y estos son los sitios donde eso empezó a diseminarse, inicialmente en la India, luego en Europa, luego en Estados Unidos y luego en América Latina. Y fue progresando país a país. Esto es una publicación del 2013. Esto es una publicación de ese mismo año mostrando brotes en unidades de cuidado intensivo neonatales aquí en Bogotá. Esto era en el Hospital del Tunal. Entonces, esto es un ejemplo de ese brote. Llega un pretérmino con 3 semanas de sepsis neonatal. Seguramente van a llamar a oftalmología para que le haga lo de la retinopatía, ¿no es cierto? Entonces, el oftalmólogo llega y con seguridad se lava las manos. El niño hizo una bacteremia por Klebsiella, una enterocolitis. Él nunca había viajado a la India, ¿no? Y hubo 5 casos más entre diciembre y enero del 2012 en esa unidad de cuidados intensivos neonatal. Y todos eran resistentes a todos los antibióticos disponibles en esa época. Algunos de estos niñitos fallecieron. No, porque el oftalmólogo vino. No, porque empezó a circular. Y una característica que tiene esta NDM, que es un poquito diferente de la mayoría de las otras bacterias resistentes, es que puede aparecer en personas de la comunidad sin ningún otro factor de riesgo. Empieza a circular en la comunidad. Entonces, esto es los primeros aislamientos de NDM en Colombia. Ustedes ven en Bucaramanga, en clima caliente, en clima frío. Y de nuevo, empezáramos a ver pacientes de la comunidad con NDM y con riesgo de brotes. Y eso ha ido progresando, y progresando. Nosotros hemos trabajado con el gobierno colombiano, con el ministerio, en una serie de alertas y una serie de cosas, pero eso ha ido muy lento. Quizás algunos de ustedes recuerdan esta noticia. El gerente del hospital de San Rafael salió en televisión, eso salió en El Tiempo, en Caracol. Aquí está el recorte de semana, donde dice que tengo problemas con una Klebsiella pneumoniae resistente a los carbapenémicos, hemos aislado pacientes. La situación es bien compleja. Hace 2 años nosotros desarrollamos una guía de práctica clínica para que la gente supiera qué hacer con eso en los hospitales. El hecho es que hace un par de meses empezamos en mi hospital, en el hospital universitario, a tamizar los pacientes que vienen de una unidad de cuidado intensivo, los que vienen de Villavicencio, los que vienen de fuera de Bogotá, los que han estado en una unidad de diálisis, los que han estado en oncología. Los de oftalmología no les hacemos nada. Y en octubre empezamos con técnica molecular a tamizar esos pacientes. Cuando llegan al hospital, el médico hospitalario le pide una muestra de hisopado rectal, la muestra va al laboratorio, le hacemos PCR en tiempo real y en 2 horas tenemos el resultado. Y sabemos que tiene 20% de esos pacientes tienen una de estas 2 enzimas, KPC o NDM, más o menos. Todos tienen KPC, la mitad tienen KPC más NDM. Es decir, que tienen enzimas que son resistentes a muchos antibióticos y ahora tenemos que aislar esos pacientes para que no transmitan ese tipo de bacterias a los otros pacientes en el hospital. 20%. Antes de iniciar el programa, los datos que teníamos nosotros de algunos hospitales de Bogotá era 5 a 8%, es decir, realmente el problema ha ido creciendo en el tiempo. Bueno, y ahora sí voy a contarles de un bicho que sí les interesa a ustedes porque lo ven con alguna frecuencia más, el estafilococo. El estafilococo se disemina por contacto persona a persona.
es muy eficiente por las manos, por dispersión de escamas de la piel. El límite de colonización es extremadamente importante. Para que yo tenga una infección por un estafilococo aureus, si no tengo nada, necesito 10 a la 6, 1 millón de unidades formadoras de colonias. Pero si tengo una prótesis, si le dejo un punto de sutura, si le pongo un catéter, si le pongo un dren, cualquier cosa que signifique que yo rompa la barrera, esta es una microfotografía electrónica de barrido mostrando un catéter, y lo que ustedes ven ahí es las colonias de estafilococo aureus que se pegan al plasma que recubre ese catéter. Cuando ustedes colocan cualquier material protésico, eso se va a recubrir de plasma, de proteínas, de carbohidratos, y el estafilococo tiene bracitos para pegarse ahí. Y eso hace que para yo tener una infección ya no requiera 1 millón de unidades formadoras de colonias, sino 10. Es decir, que bajo el límite con el cual yo tengo infección. Los estafilococos aureus colonizan a la gente. Puede ser, si uno quiere, normal tener estafilococo aureus. La mayoría de los estudios hablan de 30% de la población tiene estafilococos aureus. O sea que los de las 2 primeras filas tienen estafilococos aureus y el resto no. O los de este lado para acá. Ese es el problema, no sabemos quién. Miren, estos son datos colombianos, estudiantes de medicina. 28% tenían estafilococo aureus. Y los estafilococos pueden clasificarse, como ustedes los ven ahí, persistentes o intermitentes. Los persistentes son los que se van a quedar con el estafilococo toda la vida. ¿Cómo sabe uno que alguien puede ser persistente? Han visto gente, hombres por ejemplo, que se afeitan y cuando se afeitan, se les brota la barba. Los que hacen blefaritis a repetición. Eso es gente que está colonizada todo el tiempo con estafilococo aureus. Y hay otro grupo que es intermitente. Los estudios sugieren que pueden durar 6 meses, 1 año colonizados y luego, chan, les desaparece. ¿A qué grupo puede pertenecer uno? Y ustedes ven no portadores el 60%. Y les había dicho, el estafilococo aureus, digamos que el problema importante es lo que se llama resistencia a la meticilina. La meticilina era una penicilina semisintética. Aquí nosotros usamos oxacilina o dicloxacilina. Los estafilococos aureus resistentes a la oxacilina son resistentes a la gran mayoría de betalactámicos, a las penicilinas, a las cefalosporinas, a los carbapenémicos. Solo hay un betalactámico que se llama ceftarolina, que fue desarrollado hace como unos 10 o 15 años, que puede matar estos estafilococos. Apareció en los años 60 y pues inicialmente solamente estaban en los hospitales, señor. Decían que era sensible a la tobramicina, ¿sigue siendo así? Pero más porque, sí, sigue siendo así, ahorita les muestro unos antibiogramas, pero más porque a las concentraciones que se usan, por ejemplo, en góticas, la concentración es muy alta del antibiótico, entonces ahí no hay tanto lío. Y si ustedes se graduaron antes del 2005, probablemente pensaban en que estos estafilococos resistentes solo estaban en los hospitales. Pero si ustedes se graduaron en los últimos 15 años de su facultad de medicina, quizás alcanzaron a ver algunos pacientes que ya no tenían ese factor de riesgo. Esto es niños. Este es un estudio de Cartagena que muestra en el 2011 5% de los niños escolares tenían estafilococos aureus resistentes a la meticilina en escuelas, en las comunidades. 38% tenían un estafilococo, de nuevo una tercera parte o algo así de los pacientes, de las personas pueden tener estafilococo aureus, y 5% meticilinos resistentes. Esto es del 2020, estafilococos aureus resistentes a meticilina en un programa de cirugía cardiovascular en el Hospital Universitario San Ignacio. De 141 pacientes, 13% fueron identificados con un estafilococo por meticilino resistente. En total, 44% de los pacientes llevados a una cirugía cardiovascular tenían estafilococo en su naricita.
¿Qué importancia tiene eso? Que si uno tiene Staphylococcus aureus en la nariz, lo puede tener en el cuerpo, y cuando el cirujano lo abre, pues puede hacer una infección del sitio operatorio por ese Staphylococcus aureus, y pues obvio en el peor escenario una mediastinitis. Pero el problema son las infecciones de la comunidad. Estos son como los escenarios más frecuentes y donde eventualmente ustedes pueden ver celulitis, abscesos, así sean chiquitos de las pestañas, foliculitis, forincurosis. Estos Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina parecen tener una predilección por hacer abscesos. Entonces, ustedes ven una rodilla, no solamente la celulitis, sino casi que en la foto salta el absceso. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, en las neumonías. Entonces ustedes ven, esta es una neumonía por Staphylococcus aureus, donde no es la neumonía corriente, sino eso mismo que sucede en esa rodilla está sucediendo en el pulmón, hace un absceso. Eso se ha estudiado en pacientes hospitalizados con infecciones de piel y tejidos blandos. Factores de riesgo para tener esos estafilococos resistentes: tener un absceso o hacer una celulitis, ser joven, tener tratamiento antibiótico previo ambulatorio, y curiosamente los pacientes quirúrgicos tenían menos factor de riesgo. En el 2010 empezamos a identificar un problema, y es que, si ustedes recuerdan, en el 2010 tuvimos la pandemia por influenza. Entonces veíamos pacientes con influenza y veíamos pacientes con influenza más Staphylococcus aureus. Esta es una paciente que hace, esto es cuando llega a urgencias, esto es 24 horas después, ustedes ven que tiene estos parches. Este es el TAC de esa paciente. Entonces, estos parches son neumonías, neumonía. Y a esa paciente le encontramos Staphylococcus aureus. El primer Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad se identificó en el Hospital Simón Bolívar. Era un paciente que hacía capoeira, eso estaba descrito en la literatura, gente que hace ejercicios de contacto. De hecho, habían descrito brotes por este tipo de estafilococos, por ejemplo, a jugadores de fútbol americano, porque son deportes de contacto. Encontramos un segundo en el 2005 y empezó a verse lo mismo. Y ustedes ven aquí, esta era la situación antes del año o alrededor del año 2000 en diferentes países de América Latina con estafilococos resistentes, pero de los hospitales. Lo que cambió es que salió de los hospitales y se volvió de la comunidad. Estos son datos nuestros hasta el 2005. Era relativamente raro esos estafilococos meticinos resistentes, y se volvieron más comunes. Lo que ustedes están viendo aquí son patrones de estafilococos. Estos eran los del hospital y estos son los de la comunidad, que empezaron a crecer lo mismo hacia el 2007. Y este es el patrón típico de resistencia de estos estafilococos. Entonces, el del hospital, que es el que está en verde, también suele ser resistente a las quinolonas, a la eritromicina, a la clindamicina y a la gentamicina. El de la comunidad, que es el que está en azul, tiene bajas frecuencias de resistencia. La tobramicina, como es un aminoglicósido, usualmente tiene un patrón de resistencia similar al de la gentamicina. Y en general ustedes ven muy sensible a rifampicina, trimetoprim-sulfa, banco, linezolid, digeciclina. Incluso la clindamicina. Y ese es el patrón. Esto es un hospital que se abrió en Bogotá y ustedes ven, a partir del 2007 empezaron a crecer esos estafilococos meticinos resistentes, eran muy bajitos y fueron creciendo. Entonces, ¿cuál es el punto crítico? Que en pacientes de baja complejidad, yo le puedo dar un betalactámico y no hay lío. Si el paciente falla su tratamiento, yo tengo el chance de que el paciente vuelva y le cambio el esquema antibiótico. Pero en pacientes con infecciones graves, como una neumonía, como una celulitis con compromiso preseptal, con una osteomielitis, cosas graves, una endocarditis, yo debo pensar que este paciente sí podría tener un Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y me cambia el manejo. Y el manejo tradicional sigue siendo vancomicina. Entonces ustedes han visto que
con mayor frecuencia cuando ustedes hospitalicen a un paciente por una celulitis preorbitaria, por una complicación, pues va a tener vancomicina debido a este problema. En la práctica clínica de ustedes significa que probablemente ustedes han visto que si usan cefalexina o dicloxacilina, con mayor frecuencia deben estar viendo fallas terapéuticas, o sea, el paciente vuelve. Esto es de los años del 2008-2010, que se fue a la comunidad, pero también estaba en el hospital. Estos son pacientes, brotes también. Y pues este es finalmente el patrón de resistencia que estamos viendo en general. Resistente a los betalactámicos, esto sucede en 30% de los estafilococos de pacientes que están en la comunidad. Y es la barra azul, en general muy baja resistencia, excepto quizás a la tetraciclina. Sin embargo, el efecto de eso es, por ejemplo, si lo que usted está tratando es, por ejemplo, una blefaritis, y utiliza oxitetraciclina, que es el antibiótico, la tetraciclina que ustedes usan en ungüento, la concentración de eso tópicamente usada probablemente hace que esta resistencia no sea tan relevante. Pero si el paciente tiene una celulitis y lo que yo le voy a dar es doxiciclina, sí es posible que el paciente falle. Y esto es simplemente, bueno, esto es lo mismo, lo único que está mostrando son patrones clonales. Y aquí este estudio es de una colega en Medellín que miró durante 3 años, si ustedes ven, el patrón de la comunidad es este que está en negro. En el 2008 era un poco menos de la mitad, en el 2009 más de la mitad, en el 2010 el 64% de los estafilococos resistentes. Hoy probablemente es cerca del 90% de los estafilococos resistentes. Y esta diapositiva es para decir que eso es diferente si ustedes van a diferentes partes de América Latina. Entonces, si ustedes van al Bascom Palmer y oyen una charla de resistencia, es posible que estén viendo el problema de resistencia de Estados Unidos, que no necesariamente es el nuestro. Si ustedes oyen un investigador en Brasil, pues los patrones de resistencia en Brasil pueden ser muy diferentes de los patrones de resistencia en Colombia. Es muy local, la diseminación es muy local, está definida por clones. Entonces estos son los patrones que se ven en América Latina más o menos hoy en día. En Colombia el azul es este que es un clon de resistencia comunitaria muy diseminado, mientras que en Brasil es otro clon diferente que también es resistente a la meticina. Entonces tiene un patrón de resistencia local que varía en el tiempo. Entonces, puede ser resistente a la meticilina, es decir, a los betalactámicos en la comunidad de los hospitales. Y como les decía, hoy en día si el paciente no ha estado hospitalizado, si el paciente viene de la comunidad, si el paciente está más o menos malo, o si tiene una celulitis grande o chiquita, yo no sé si eso es un estafilococo resistente o no es resistente. Si la cosa está grave, pues tengo que considerar la posibilidad de que sea resistente y actuar con ese escenario. ¿Qué significa para ustedes? Probablemente que si su paciente tiene una celulitis que está creciendo y ustedes creen que no hay tiempo, probablemente significa no usar un betalactámico, no usar cefalexina o dicloxacilina, sino usar trimetoprima o clindamicina como primera línea. ¿Por qué? Porque probablemente va a ser más probable que el paciente no progrese con esos antibióticos que si utilizan un betalactámico. Si la cosa es pequeña o si se puede manejar con un antibiótico tópico, pues en general probablemente no hay línea. Y esto trata de ilustrar eso. Este era el patrón. El clon resistente era muy popular y se volvió menos importante. El clon chileno, muy popular y se volvió menos importante. Y desde hace 10 o 12 años tenemos ese patrón de meticilina resistencia que les estoy contando. Que a veces eso es independiente, otras veces no es independiente de factores genéticos o clonales, pero algo que sí sabemos es que desafortunadamente en general los médicos usamos mal los antibióticos. Hace unos años nosotros hicimos una encuesta de antibióticos en médicos que asistían a eventos de infectología y que por lo tanto pues como que les gustaba la cosa de los antibióticos y les preguntamos cosas básicas, por ejemplo de farmacología, del antibiótico. Entonces la estrellita muestra la respuesta correcta para cada una de esas preguntas sobre profilaxis, uso de antibióticos.
Entonces ustedes ven, por ejemplo, sobre cosas sobre farmacocinética, había respuestas incorrectas en 70% de los pacientes, 70% de los participantes. Conclusión, los antibióticos no usamos, los médicos no sabemos mucho de antibióticos, hay que mejorar el conocimiento. El año pasado hicimos una encuesta mirando por qué los médicos no seguían las recomendaciones de las guías. En el hospital implantamos 5 guías, esas que ustedes ven ahí, y tratamos de mirar cómo iba la adherencia. Ustedes ven aquí la tasa de adherencia, el número de personas, y lo que nosotros hacíamos era que mi fellow llamaba al médico y le preguntaba algunas cosas básicas para conocer quién formula el antibiótico. Hola, mi nombre es fulanita tal, yo soy la fellow de infectología, es que tuviste un paciente tal día y no te adheriste a la guía del antibiótico, entonces queremos entender por qué no lo haces. Estas eran las guías, y lo que encontramos es que la causa más frecuente por la cual, bueno, los prescriptores eran hombres y un poco más de la mitad tenían 51 años, más de 51 años, y el 63% o algo así no se adhería a la guía porque le daba miedo. Señor. No, simplemente no se adherían a la guía, utilizaban el antibiótico que no era, no se adherían a la guía por la razón que fuera. Como ustedes ven, la razón no es que desconocieran la guía, de hecho la gran mayoría sí conocía la guía, pero no se adhería a la guía por miedo. Miedo a que no le vaya bien a su paciente, es que me da miedo. No al infectólogo, ojalá le tuviera miedo al infectólogo. 20% tenían problemas, no, es que pues no tuve tiempo, entonces no le cambié el antibiótico o no sé qué. 2% porque había una recomendación de literatura diferente, cualquiera que esa fuera. 1% por razones legales y 1% que tenga fiebre. Entonces nosotros nos pusimos a pensar, son hombres mayores de 50 años con miedo. ¿Quién puede ser un hombre mayor de 50 años con miedo? Y llegamos a esta conclusión, que nuestros prescriptores eran así. Pero el miedo sigue siendo una razón importante para el uso de antibióticos. La piperacillina tazobactam sigue siendo, aunque hemos mejorado, el antibiótico más usado por mis residentes en el hospital. Entonces ellos creen que tienen alguna dote salvadora, y probablemente ahora que llega diciembre está empezando algo como esto. Es Navidad, vamos a dar un regalo, le voy a poner piperacillina tazobactam a mi paciente. El punto es que con frecuencia no sabemos formular los antibióticos y los usamos por miedo. Bueno, ok, entonces lo último, bueno, ¿qué hacer? Hay una cantidad de iniciativas, estas son las dos más importantes. Lo corto es mejor. No sé si todas estén de acuerdo. El otro es que oral es el nuevo IV, el nuevo endovenoso. Usemos antibióticos por cortos tiempos, usemos antibióticos orales si podemos no utilizar, o si tenemos la posibilidad de utilizar algo oral y no endovenoso. Estos son ejemplos, y los ensayos clínicos en infectología han ido a eso, a reducir la duración del tiempo de antibióticos. De nuevo, muchos de los tiempos que ustedes aprendieron en la escuela de medicina ya no son así, los hemos reducido muchísimo. Hoy en día tratamos la neumonía con 5 días de antibiótico, a veces con 3, las infecciones urinarias con 7 días, pacientes más graves con 7 días, no 14, no. Y eso que todavía no es muy claro, ¿por qué 7 días? Como decía un presidente, porque 7 son los enanitos, los días del arco iris, los días de la semana. Bueno, ok. Finalmente,
los estudios en general han ido a eso. La resistencia se puede contener, es muy difícil prevenirla. Podemos contenerla y disminuir la probabilidad de que eso aumente. Y estas son las medidas más frecuentes. Lo más efectivo sigue siendo higiene de manos. Funciona para el Staphylococcus aureus. Higiene de manos. En los hospitales hacemos búsqueda de esos microorganismos resistentes y los cohortizamos. Hoy en día incluso ya es mandatorio tener programas de uso racional de antimicrobianos. Eso es más difícil montar, por ejemplo, en una institución como esta. Entonces, ¿qué? Cuento las gotas que ustedes prescriben de Tora o de cualquier antibiótico, es más difícil. Y obviamente es muy importante lo que tiene que ver con limpieza y desinfección de superficies y equipos. Estafilococo, 1 de cada 3 personas lo tienen. Se va a quedar en su lámpara si ustedes no la limpian. Y se le puede pegar al siguiente paciente. Y el otro gran paso, hay muchos más pasos, este es uno de los importantes, es educar a la comunidad, cosa que tampoco hemos hecho, cosa que requiere cierta evolución. Muchos países europeos han empezado a educar a la comunidad, mensajes como a las mamás, por ejemplo, les dan mensajes como pregúntale a tu médico si tu niño realmente necesita el antibiótico. O cambios de que la gente ya no pide el antibiótico, sino que al contrario le pregunte a su doctor si es realmente necesario que utilice el antibiótico si se lo manda. Entonces hay una serie de recomendaciones para eso. Entonces, en los mensajes para oftalmólogos. La resistencia a los antimicrobianos es una realidad que está en todos los ámbitos, es una realidad que puede afectarlos a sus pacientes o puede afectarlos a usted o a sus casas en la vida real. El uso racional de los antibióticos abarca todas las áreas de la medicina, pero también a la comunidad, a la gente en general. Pero como les mostraba en la primera diapositiva, en el ejemplo del perrito que muerde a alguien y sale resistente al antibiótico a pesar de que esa persona nunca ha recibido un antibiótico, tiene que ver con el uso de antibióticos en veterinaria, en agricultura, y ha ido corriendo un concepto que tiene que ver con una sola salud, One Health, que es un concepto que quiere decir, oiga, hay muchos escenarios donde antibióticos que usamos para los humanos y para los perros pueden generar problemas de resistencia. Antibióticos o antifúngicos que usamos en agricultura tienen un impacto sobre la salud humana. Entonces, ¿cómo diferenciamos lo que usamos para la industria agrícola versus la industria de la salud humana? Eso es muy importante. Colombia, por ejemplo, que exporta flores, hace consumos masivos de antifúngicos. ¿Qué problema tiene eso? El día que ustedes vean un paciente con Fusarium en su ojito, ese puede ser resistente al antifúngico a pesar de que el paciente nunca ha recibido uno. ¿Por qué? Porque el Fusarium puede haber estado expuesto a esos antifúngicos que se usan para lo que ustedes quieran. Entonces, ese concepto ha ido cambiando. Los antibióticos tenemos que usarlos cuando se necesitan, no cuando se tiene miedo. Y se puede buscar apoyos. Les voy a dar mi teléfono ahorita a continuación a cada uno de ustedes. Y una de las estrategias clave ha sido desarrollar guías para generar mejores estrategias de prescripción de antibióticos y actualizar para que la gente los médicos usemos los medicamentos de forma correcta. Estas son algunas de mis colaboradoras que trabajan conmigo en algunos de estos proyectos y pues muchas gracias a ustedes por acompañarme a la clínica, por haberme invitado. ¿Cuál es la resistencia? Bueno, mi pregunta son dos. Una, ¿cuál es la resistencia de fluoroquinolonas que hay acá en Colombia? ¿Y qué tanto es la resistencia cruzada en las diferentes fluoroquinolonas? ¿O es la misma? Porque esa es la que usamos nosotros aquí frecuentemente. Y, por ejemplo, en el caso de la doxiciclina, que se usa de forma crónica en dermatología y nosotros, ¿qué pasa con eso a largo plazo también? Las tasas de resistencia en quinolonas suelen ser muy altas.
más o menos en E. coli específicamente y para infección urinaria nosotros ya no recomendamos quinolonas de forma empírica, solamente cuando uno tiene el cultivo en la mano, porque las tasas de resistencia oscilan alrededor del 30% o algo así. Como decía antes, es diferente en Staphylococcus aureus. Nosotros nunca usamos una quinolona para tratar una infección grave por Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque las quinolonas orales, a pesar de que tienen muy buena absorción, no logran una concentración adecuada para matar un Staphylococcus aureus. Las quinolonas tienen resistencia de clase. La resistencia, eso quiere decir que una vez yo maté la norfloxacina, mata la cipro, la levo, la moxi, la gati, la que usted quiera. Los mecanismos de resistencia son de clase, entonces eso se va. Por otro lado, en oftalmología los estudios muestran que moxi es probablemente y gati que nosotros nunca hemos tenido, son las quinolonas que mejor penetran al ojo. Y ustedes lo usan en forma tópica. Cuando se usa en forma tópica las concentraciones son extremadamente altas, entonces esos patrones de resistencia a los que me he referido probablemente son irrelevantes, porque en goticas las concentraciones son muy altas. Entonces, en general, no hay lío. Entonces, a pesar de que uno vea resistencia en la comunidad o resistencias altas, usualmente siguen funcionando para infecciones, simplemente porque en humor acuoso se absorbe muy bien en goticas y las concentraciones suelen ser extremadamente altas. Entonces, a uno no le importa en ese escenario la resistencia. Entonces eso era quinolonas y el otro es doxy. El uso de doxy en el tiempo sí ha ido mostrando algún grado de resistencia. Nosotros usamos doxiciclina y los dermatólogos usan minociclina con alguna frecuencia. Hasta ahora las tasas de resistencia son un poco más altas que para otros antibióticos, para trimetopeninsulfa o clindamicina, pero pueden ir alrededor del 20% o algo así. Significa que 80% de los pacientes probablemente no van a tener problema con ese uso. El problema, como usted anotaba, es que, por ejemplo, para acné y ese tipo de indicaciones el uso es meses. Entonces, pues a veces el dermatólogo se queja de que en el tiempo el antibiótico ya deja de funcionar para la infección, pero a veces la minociclina tiene otros efectos que parece que son útiles en acné. Primero darle las gracias por su tiempo y por su experiencia, y le tengo una pregunta y es ¿qué opina de la profilaxis oral en cirugías de ojos? En general los estudios dicen que no sirve. La mayoría de los estudios también son con goticas preoperatorias y muestran, como decía, que la concentración en cámara anterior es muy buena. Entonces, no, nada. Ya voy para atrás. Pero entonces, ¿la resistencia se puede vencer subiendo la dosis? Yo pensaba si un microorganismo es resistente a un antibiótico, no hay nada que hacer. Pero si triplico la dosis, funciona. Pero las gotas... Depende. Hay una teoría que se llama la teoría de la ventana de mutación. La teoría de la ventana de mutación lo que dice es que si tú tienes una concentración muy bajita, no importa, porque las bacterias no se mueren. Si tú tienes una concentración intermedia, que es esa ventana de mutación, algunas bacterias mueren, otras sobreviven. Las que sobreviven pueden volverse resistentes. Cuando tú subes la concentración arriba de esa ventana de mutación, todas mueren. Entonces, usualmente con medicamentos tópicos uno está arriba de esa ventana de mutación y no hay lío. Todas las bacterias mueren y la generación de resistencia es muy baja. Pero en otras áreas donde no usamos tópicos, o sea, la celulitis, las neumonías, las peritonitis, etcétera, 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 en realidad nosotros nos encontramos en esa ventana buena parte del tiempo y los antibióticos pierden su efecto. ¿Eso qué impacto tiene? Entonces eso, por ejemplo, se ve en neumococo. La concentración de penicilina que yo necesito para matar a un neumococo va creciendo en el tiempo hasta que un neumococo requiere tal cantidad de penicilina que, chao, ya no sirve la penicilina. Entonces, en ese escenario, probablemente
tengo un problema con penicilinas, con neumococo, porque para las neumonías, para las sinusitis, que son los problemas de neumococo, yo no voy a ser capaz de alcanzar esas grandes concentraciones. También depende del tipo de antibiótico. Los beta-lactámicos, no importa si yo subo la dosis, probablemente no voy a tener ese efecto. Ese efecto se ve con las quinolonas, se ve con los aminoglicósidos, mucho más, porque se sabe que los microorganismos mueren de forma dependiente de la concentración. Subo la dosis, más bichos mueren. Entonces, con los beta-lactámicos eso no es necesariamente así, entonces digamos que con los beta-lactámicos puede haber problemas. Entonces, con los beta-lactámicos probablemente cuando uno pierde un beta-lactámico, chao, lo perdió. Pero ustedes no usan tanto beta-lactámico y no lo usan de forma tópica. Tengo dos preguntas. ¿Qué sensibilidad tienen los antibiogramas? ¿Qué tanto les podemos creer a los resultados del antibiograma cuando vamos a escoger nuestro antibiótico? En oftalmología tenemos el problema de que los sensidiscos están hechos con muestras sistémicas y son muestras oculares. Generalmente funcionan, generalmente si tratamos por antibiograma una infección ocular tenemos buenos resultados, pero eventualmente no funcionan. ¿Qué credibilidad podemos tener nosotros y ustedes en general en infectología? ¿Qué tanto le creen al resultado del antibiograma cuando aplican el tema al tratamiento de la infección? Los antibiogramas están hechos para muestras de sangre y está estandarizado en muestras de sangre y la mayoría de los resultados están hechos para muestras de sangre. Es decir, que si yo tengo una concentración inhibitoria mínima de 1 microgramo por microlitro, por ejemplo, y muestra que es sensible, quiere decir que yo tengo una buena probabilidad de alcanzar esa concentración en sangre si el bicho está en la sangre. Entonces es correcto lo que tú dices, eso no está hecho para muestras oculares, no está hecho para una endoftalmitis, no está hecho para una prostatitis, no está hecho para una neumonía si uno quiere. Entonces, en realidad lo que uno hace son aproximaciones alrededor de eso, que uno con el tiempo aprende a resolver. Es decir, yo sé qué medicamentos penetran bien a la próstata, así que los uso. Yo sé qué medicamentos penetran bien si el paciente tiene una meningitis. Yo sé que si el paciente tiene una endoftalmitis postoperatoria, no importa qué antibiótico yo le vaya a dar, ninguno va a llegar con una concentración adecuada. Probablemente voy a obtener mejores concentraciones si le echo gotas y voy a tener mejores concentraciones si Elena le pone un antibiótico en el vitro. De resto es probable que no alcance las concentraciones que se necesitan para hacer eso. También tienen variabilidad importante. La variabilidad de laboratorio a laboratorio es bastante, aunque el método es estandarizado, existe variaciones en eso. Entonces sí tiene muchas limitaciones para la oftalmología los antibiogramas. Básicamente le dicen a uno como que puede servir o no, digamos como en línea general, pero el paciente puede fallar por razones de lo que estamos diciendo. No se absorbe bien, no llega al sitio donde está llegando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y los urocultivos? Los urocultivos tampoco están hechos y en los urocultivos funciona al revés. Yo tengo un estudio en el que estamos tratando de publicar, en el cual mostramos que no importa que el antibiograma dice que es resistente, al paciente le va bien. No, porque la concentración en orina pasa un poco con lo que estaba diciendo de los antibióticos tópicos. Si el antibiótico se elimina por la orina, el antibiótico se concentra muy bien. Entonces, si por ejemplo, el estudio nuestro es con cefuroxime, el punto de corte para decir que es sensible, resistente a cefuroxime es como 8 o 16 microgramos por mililitro. Los estudios cuando lanzaron el cefuroxime muestran que en orina uno puede alcanzar concentraciones de 500, 1000. ¿Por qué tanto infecciones urinarias que no se crónicas? A veces porque son maltratados, a veces porque el paciente en realidad lo que tiene es una bacteriuria asintomática.
y lo que el paciente o la paciente tiene son factores de riesgo para persistir bacteriúrico, de forma que si yo le pido un neurocultivo sigue saliendo positivo, pero el paciente no se va a beneficiar de antibiótico porque lo que hay que resolver es la causa de la bacteriuria y no tratar la bacteriuria. O sea, si el paciente es bacteriúrico porque es diabético, lo que hay que es tratar de corregir su diabetes, mejorar su control glicémico, o si lo que la paciente tiene es una incontinencia, lo que hay que tratar es de ver cómo yo resuelvo la incontinencia para que sea bacteriúrica. Por ejemplo, en mujeres menopáusicas, que es un problema muy frecuente, muchas mujeres menopáusicas, el problema de la mujer menopáusica es que con la menopausia el epitelio vaginal pierde sus bacilos que la recubren normalmente, entonces se colonizan con E. coli. ¿Cómo mejoro eso? En mujeres que no tienen contraindicación, cáncer de seno, ese tipo de cosas, se puede usar estrógenos tópicos. El estrógeno tópico mejora la sintomatología y el estrógeno tópico también parece proteger frente a la colonización por la E. coli. Entonces la paciente mejora y le desaparece la bacteriuria y no tengo que usar un antibiótico. Entonces ese es un problema frecuente, por ejemplo, en ese escenario, pero en infecciones urinarias sucede al revés. Y la segunda pregunta. Es que me llamó la atención el comentario de que la tendencia en infectología general es a disminuir los tiempos de tratamiento antibiótico y también en dar más antibiótico oral que sistémico, oral que endovenoso. Y en oftalmología somos conscientes de las resistencias que estamos pues sin moléculas, porque se han ido volviendo muy resistentes los gérmenes de la flora normal a los antibióticos que hemos tenido y quisiéramos usarlos menos. Pero tenemos esquemas, tenemos guías, 7 días, máximo 15 días, más de 15 días es una conjuntivitis crónica, hay que cambiar antibiótico, hacer antibiograma. Pero ¿cuándo saber que ya podemos parar el tratamiento? Porque 3 días es muy poco para un manejo. O por la clínica del paciente, o parar y hacer cultivos, es decir, porque pues no podemos, de pronto sobretratamos un paciente prolongando el manejo más de 8 o 10 días, pero la única manera de estar tranquilos de que sí tratamos bien a un paciente es dándole un tiempo definido como el máximo tiempo de manejo. Ensayos clínicos, no hay otra forma. Hay un ensayo clínico muy interesante que lo publicaron en el New England Journal of Medicine. Aleatorizaron pacientes con infección intraabdominal, apendicitis, peritonitis complicadas a lo que todo el mundo hacía, lo que todos ustedes con seguridad vieron en sus semestres de cirugía, que era esperar que el paciente comiera, no le doliera la barriga, no se distendiera y ahí le quitaban el antibiótico, usualmente 7, 8, 10 días, versus 4 días. Un ensayo aleatorizado, controlado, doble ciego, que mostró que 4 días es suficiente. Las tasas de fallo son exactamente iguales si yo uso 4 días que si uso más días. Son exactamente iguales. Y con eso nosotros hemos empezado a convencer a los cirujanos de que 4 días es lo que hay que usar. Si el paciente no mejora con 4 días de antibióticos es porque tiene un absceso, tiene una colección. Hizo dehiscencia de su herida quirúrgica, hizo alguna otra cosa, pero no por el antibiótico. Entonces, pero se necesitan ensayos clínicos para validar ese tipo de cosas, porque a los 4 días un paciente, ustedes recuerdan las peritonitis y las apendicitis, muchas veces el paciente sigue distendido, no come, le duele la barriga cuando yo se la presiono, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos aprendido es que no necesariamente, es decir, que la tendencia a que el paciente vaya bien es útil, así como saber que el paciente va mal es útil, pero los ensayos clínicos son los que finalmente definen cuántos días son necesarios. Hasta hace relativamente poco nosotros a las pacientes con infecciones urinarias les dejamos 10 a 14 días. Los estudios clínicos muestran que 7 es suficiente. Chao. Da exactamente lo mismo darle 7 que 14. Y así sucesivamente hemos ido cambiando, pero solamente con ensayos clínicos es que uno puede saber que la cosa es realmente así. Ahora en oftalmología estamos viendo un boom de acitromicina en ungüentos y uno empieza como a preocuparse porque la acitromicina para uno era como yo voy a tener algo que yo guardo para si tengo un paciente complicado y ahorita las casas farmacéuticas nos llegan, no, póngale a la blefaritis acitromicina y déjele, no sé, 3 semanas, un mes de tratamiento y la verdad es que uno
pues yo me preocupo, porque yo digo, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar si no tenemos antibióticos nuevos, si no tenemos posibilidades de tratar a los pacientes? Entonces, pues yo creo que deberíamos tener como una guía mejor con ayuda de ustedes infectólogos que nos ayudaran como a decir, vea, ojo, no use lo que el laboratorio viene y le regala el antibiótico, se lo regala a usted en el consultorio y qué vamos a hacer con los pacientes que ya no tengamos con qué tratar. ¿Pero antibióticos tópicos alcanzan a hacer resistencia si usamos dosis altas? Probablemente no mucho. Probablemente no mucho. Y probablemente la resistencia esté guiada más por los otros usos que se hace de acitromicina. Acitromicina tiene una ventaja, por ejemplo, acitromicina tiene una vida media larguísima, la vida media de acitromicina son 72 horas. Entonces, cuando yo le doy, probablemente muchos de ustedes tienen chinos y les han dado una pepa de acitromicina o 3 o 5. Entonces, cuando yo le doy a un paciente una pepa de acitromicina, tiene una vida media de 72 horas, significa que a los 3 días tiene la mitad, a los 6 días tiene la cuarta parte, a los 9 días tiene la 10ª parte. Si yo uso 3 días o 5 días de acitromicina, ese chino va a tener antibióticos 2 semanas después. Es decir, sigue estando expuesto al antibiótico a pesar de que ya no tiene. Si su bacteria persiste, si es un estreptococo, pues va a entrar en eso que hablábamos antes de la ventana de mutación y puede terminar seleccionando cepas resistentes. Y eso pasa con muchos antibióticos. Es posible que en oftalmología, no tanto por lo que estamos hablando de las altas concentraciones, es muy probable que las bacterias que tú trates con un antibiótico tópico mueran todas porque la concentración en ese sitio particular es muy alta. Pero la resistencia va a estar guiada por otras razones, entonces pues es muy difícil, pero estoy de acuerdo con que sí se necesitan guías y guías institucionales para uso de medicamentos, de forma que pues no se vaya al vaivén de lo que se recomienda, sino que se tuviera mejor información. Doctor, muchas gracias. A mí también me gustan los casos de la vida real y hoy en consulta preanestésica, a pesar de que hemos insistido que no nos pidan parcial de orina porque no nos sirve para nada, nos llegan muchos pacientes con parcial de orina. Hoy llegó una señora de 87 años, asintomática completamente, pero tenía bacteriuria. Entonces, pues nosotros, ¿qué hacemos? Le avisamos al cirujano. ¿Qué comentario tiene usted al respecto? Ya lo hizo, ya usted respondió. Si esta señora hubiera tenido nitritos positivos, ¿no pasa nada? Los estudios muestran que no tiene ningún impacto. ¿Por qué? Porque la orina está bastante lejos del ojito. No tiene impacto en cirugía cardiovascular, no tiene impacto en cirugía ortopédica. Lo que hay que hacer es coger la guía institucional y dejar de pedir parciales de orina, porque eso no tiene ningún impacto. Todos los estudios muestran que eso no tiene ningún efecto. Le hago la última pregunta y las otras se las hago a través de la jefe Laura. Porque tenemos bastantes preguntas desde la parte de infecciones y sobre todo con los pacientes HIV y hepatitis B, que no son tema de esta charla. Tenemos en nuestra guía cirugía oculoplástica como clasificada, o sea, blefaroplastias, como cirugía limpia. Sin embargo, también, pues digamos, tenemos personas que se salen de los protocolos, como usted mostró la imagen, pues nos dicen, no, a mi cirugía póngale esto, porque entonces de pronto sí quería yo pedirle a usted favor desde el Comité de Infecciones que nos ayudara con nuestra guía para precisarla un poquito más. Gracias. Son dos cosas. Yo le voy a preguntar lo de las fluoroquinolonas porque aquí sé que es diferente, pero en el Bascom Palmer tengo entendido que tiene hasta 30% de resistencia. Tienen mayores.
Sí, pero ese era el reporte que ellos habían hecho hace un tiempo. La otra es porque yo como especialista en córnea, a mí me mandan las úlceras complicadas y tengo esa duda del tiempo de qué tanto utilizo el antibiótico, porque hay veces que uno lo está utilizando, es una zona expuesta y eventualmente las úlceras no cierran, pero no se ven infectadas como tal en un momento dado, pero uno lo sigue usando por tranquilidad del espíritu hasta que cierre el epitelio y todo, pero eso sí se debe, pues pregunto como cualquiera, hasta que cierre y ya, o podemos... De hecho, a mí sigue sorprendiendo un poquito cuando uno lee, por ejemplo, cirugía de catarata, que es lo que más se hace en oftalmología. Los estudios muestran que si usted cultiva el humor acuoso de los pacientes con cirugía de catarata, ya no me acuerdo exactamente, como 10-15% de los pacientes van a tener cultivos positivos. Y sin embargo, la tasa de infección sigue siendo por debajo del 0,4 o 0,5% con seguridad. Es decir, de forma normal esos espacios se contaminan durante cirugía y sin embargo la mayoría de los pacientes no se van a ver afectados. Pero como mostraba en la diapositiva, si uno tiene pérdida de la continuidad de la superficie corneal o la piel o cualquiera que sea el epitelio, tiene un aumento en el riesgo de infección. Y en esa medida, sí, yo le dejaría antibiótico hasta que eso cierre. ¿Qué antibiótico nos recomendaría para pacientes para evitar el compromiso del sistema nervioso central de celulitis orbitaria como profilaxis, para evitar que por contigüidad la celulitis afecte el sistema nervioso? Si uno cree que la celulitis, en general la celulitis, sin importar la localización, estamos recomendando manejo con un solo medicamento y la primera línea sigue siendo un beta-lactámico. Ahora, como decía antes, sí, lo que yo estoy viendo es que es una celulitis muy grande, que está progresando, que tiene compromiso preceptal, es decir, que realmente tengo riesgo de que eso vaya a progresar y vaya a llegar allá. Claro, esos pacientes los hospitalizamos y les ponemos vancomicina. Si el paciente está en una etapa muy temprana, uno podría ir con trimethoprim-sulfa o clindamicina, que son como las dos opciones que más estamos usando, que suelen tener, tiene estudios clínicos de buena efectividad y en general son bastante bien toleradas, se absorben bien, etcétera, etcétera. Entonces, en los últimos tiempos hemos cambiado como a clindamicina y trimethoprim-sulfa, pero en general, si es una cosa no severa, no tiene compromiso extenso, no tiene compromiso de sus movimientos oculares, no sospecho que tenga algo más extenso, un beta-lactámico en principio, y evaluar al paciente en 48 horas. ¿Esa división cambiaría si el origen de la celulitis es senos paranasales? No. ¿Igual? Sí. Porque lo que usted está haciendo cuando considera que la extensión o la gravedad es más alta, lo que usted está es pensando en el Staphylococcus aureus y está pensando en el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Cuando usted ve celulitis que es de origen de senos paranasales, usualmente lo que usted espera es que sean estreptococos o que sean Haemophilus influenza podría ser, y en general esos van a ser sensibles a penicilinas y cefalosporinas, entonces no tengo problema. Pero sí, lo que yo estoy viendo es una cosa muy grande con abscesos que progresan rápidamente. Lo que estoy pensando es en Staphylococcus aureus y ahí es donde yo hago el cambio a clindamicina o trimethoprim-sulfa. Y por último, tenemos problema en decidir los traumas abiertos, como se ha perdido la barrera ocular. Estos pacientes evolucionan rápidamente, en algunos pacientes evolucionan rápidamente, los terminis suelen ser bastante agresivos. Algunos estudios aprueban el uso de utilizar antibióticos endovenosos profilácticamente para evitar esa evolución en estos terminis. Otros estudios lo cuestionan. Sé que hay información al respecto.
Los estudios de farmacología dicen que muestran que, y son estudios de farmacología hechos bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, le ponen un antibiótico sistémico al paciente y luego el paciente tuvo que ir a vitrectomía, entonces pudieron medir niveles de humor vitro o otro tipo de cirugías y miden los niveles en humor acuoso. Los estudios de farmacología muestran que en general los antibióticos penetran muy pobremente al humor vitro o al humor acuoso, los antibióticos endovenosos, excepto quizás la Moxi y la... ¿Qué? No, nada, los carbapenémicos, nada, en general nada, era Moxi y era la otra quinolona, la gatifloxacina. Nunca se ha conseguido acá en Colombia, entonces, digamos que en general yo creería que eso obedece a lo que decía, es decir, a uno le da miedo que el paciente tiene trauma y tiene un alto riesgo de que le vaya mal, pues le pongo antibióticos sistémicos y usualmente nosotros no le quitamos los antibióticos sistémicos más por razones legales y ese tipo de cosas, porque el paciente tiene un alto riesgo de que le vaya mal y que uno termine demandado porque le quitamos el antibiótico. Cuando uno en general espera que eso no le vaya a modificar su evolución. Entonces ya nosotros hablamos de otra penetración diferente de estudios, porque ya hay alteración de barrera. De acuerdo, por eso decía, pero hay otra cosa. ¿Qué más hacen ustedes cuando el paciente tiene trauma? ¿Fuera del antibiótico que más le ponen? Cerrar. ¿Esteroide? Sí, claro. Entonces el esteroide, los estudios muestran que el esteroide restaura parte de esa barrera. Al tú desinflamar el ojito, la barrera vuelve a ser efectiva. ¿No? Hay estudios, no conozco estudios en el ojo, conozco estudios en meningitis que muestran que si tú le pones esteroide, chao, ya algunos medicamentos dejan de entrar. Por ejemplo, vancomicina deja de entrar. Entonces, por eso decía, es muy difícil interpretar, no conozco estudios, por ejemplo, en ese escenario de trauma ocular, que sería lo que le diría a uno, antibiótico sistémico versus no darle antibióticos y ver a ver qué pasa. Muchas gracias por su charla, excelente. ¿Usted recomienda el uso de antibióticos intracamerales? Que algunos colegas dicen que los están usando en varias partes, no solo acá, sino en otros países. En cirugía de catarata usan moxifloxacina, básicamente intracameral. Yo recuerdo hace muchos años que discutimos una guía con el doctor Ucros, hay estudios con cefuroxima, una gotica antes de cierre, si no estoy mal, de la cirugía. Y el estudio, claro, el problema es cómo se hacen esos estudios. Ese estudio tenía, si no estoy mal, 4.000 pacientes en cada brazo, una cosa así. Porque, por ejemplo, teniendo en cuenta que la incidencia de endoftalmitis post cirugía de catarata es 0.4%, para que usted demuestre en un ensayo clínico que hay una diferencia estadística, tiene que tener un número gigantesco de pacientes para demostrar que bajó de 0.4 a 0.3% y que eso es estadísticamente significativo. Es decir, que en realidad a veces no es tan fácil probar que eso tiene beneficio o no es tan fácil probar que ese beneficio tiene un impacto clínico, es decir, reducir 0.1%, cuando probablemente hay otros factores que pueden afectar más el desarrollo de la endoftalmitis. Entonces es difícil eso, pero yo recuerdo que, por ejemplo, había estudios de cefuroxime, una gotica al final del procedimiento para disminuir la incidencia de endoftalmitis posoperatoria, de catarata, específicamente. Medio calvo y con miedo. Condiciones intravítreas. Ahora además nos estaba preguntando Juan del antibiótico intracameral y disfrazando la moxifloxacina. Es decir, muchas veces todas esas cosas unidas a la implicación médico-legal que pueda tener el hecho de que no le puse antibiótico al paciente y después me venía un resultado por algo así. Muchas
muchas veces a uno le da temor en no usar los 5 días de ciprofloxacina en una cirugía de catarata, por eso también lo que comentar. Lo segundo, los cultivos y antibiogramas, tal vez por el tamaño de la muestra, por el tiempo de procesamiento de la muestra, rara vez nos da algo positivo a nosotros. Entonces a veces queda uno hablando de qué tan importante es para nosotros. Lógicamente la clínica es la que nos va diciendo si debemos hacer algo, pero de verdad que tenemos mucha dificultad con eso de los cultivos y los antibiogramas, con muestras pequeñas, porque el técnico que el especialista, el biólogo, la persona que procesa eso, no maneja una muestra tan pequeña de forma adecuada y nos pasa eso. ¿Qué tan relevante entonces es para nosotros ese cultivo de antibiograma muchas veces? No, yo creo que sería lo ideal. Pasa en muchos escenarios quirúrgicos. Por ejemplo, tenemos problemas con ortopedia similares. El paciente viene con una artritis que allí ni siquiera el problema es la muestra. El ortopedista le saca de la articulación, no sé, 3 centímetros, 5 centímetros, que comparado con la que ustedes sacan es un mundo, y salen negativos. Hacia donde yo he visto que va es hacia mejorar la tecnología, mejores sistemas para capturar bichos, PCR, y es posible, digamos, que uno es. La otra es, bueno, trabajar con el laboratorio para tratar de mejorar las condiciones en las que uno puede recuperar esa muestra, porque uno finalmente ve estudios, por ejemplo, de Virgilio Galvis mostrando que los cultiva y ahí le crecen. Entonces, pues, algo hace específicamente en el laboratorio que le permite recuperar más. Entonces, a veces probablemente se necesita un poco más de experticia, por ejemplo, en el laboratorio. No lo recomiendo porque no funciona para lo que ustedes hacen, pero solo para dar un ejemplo, lo que hacemos ahora con los ortopedistas es que las muestras que ellos envían las muestran en frascos de hemocultivo. ¿Por qué? Porque ese es un sistema un poco más eficiente para recuperar bichos que la muestra tradicional. Entonces, probablemente hay que trabajar quizás con alguien de microbiología que tenga mucho más conocimiento en qué cosas puedo yo hacer para ganar 5, 10, 15, 20, 30% de recuperación que le da información relevante. Al final del día, usualmente pues como contamina salva, pero esa muestra se envía hasta el otro día. Por ejemplo, eso significa que, por ejemplo, hay medios que permiten que esas muestras, lo llaman medios enriquecidos, que son, permiten que esa muestra guardada y vaya creciendo el bicho o tenga mayor probabilidad de sobrevivir que si no lo procesa inmediatamente. Pero hay muchas otras cosas que uno ve de la toma de muestra o de cosas que realmente ahí se necesita es alguien que tenga mucho más dominio en el laboratorio de microbiología y que de pronto pueda ayudar a ver cómo se puede recuperar mejor ese tipo de muestras. Digamos que ahorita lo último que nos pidió el laboratorio, pues para que el doctor gane un par de tranquilidad, nosotros manejamos esos medios enriquecidos, igual se van al siguiente día, pero esos medios tienen un tiempo promedio de vida, es decir, de 72 horas antes de procesar la muestra. Entonces, digamos que ahí va el crecimiento del microorganismo y adicionalmente, ahora último, fue la última indicación del laboratorio, porque antes nosotros metíamos la muestra en el tubo de transporte y de ahí nos procesaban todo el cultivo, el antibiograma, el GRAM, y la recomendación del laboratorio es que por favor para todos los GRAM hagamos extendido en placa. Porque ellos nos decían es mejor tomar la muestra directamente de la placa y no de lo que se recupera del tubo de transporte. Entonces, pues, es como la recomendación para todos, que a partir del momento cuando necesitemos tomar una muestra, siempre hagamos extendido más que no lo veníamos haciendo, mandábamos solamente el tubo. ¿Qué opina de poner antibióticos para cirugía de catarata desde el preoperatorio? ¿Qué nos sirve? Tópicos. Tópicos. Bueno, tópico. No, pero sí usan, sí se usa. Sí. Bueno, tópico. ¿Tópico? Pues sí, digamos que yo la verdad no recuerdo qué tanto hay estudios. En general, lo que uno busca o lo que en general se quiere es
reducir la carga bacteriana que tiene sobre la superficie ocular para que cuando tú abres el grado de contaminación sea menor. ¿Qué tanto beneficio hay de usar antibióticos tópicos versus lo que hacen que están usando ahora para iodopovidona versus la iodopovidona? Por eso, la iodopovidona reduce 2 o algo así logaritmos, es decir, reduce el 99% de las bacterias que tú tienes sobre la superficie ocular, porque eso funciona tópicamente en el momento de la cirugía. ¿Qué tanto más le añade usar el antibiótico tópico? No estoy seguro que mucho, pero en realidad no he leído algo recientemente como para decir si se puede, no se puede. ¿Qué tanto beneficio hay? No estoy seguro. Creo que lo que más beneficio tiene es lo que tú haces justo antes de cirugía, porque es como tú reduces de forma más efectiva la cantidad de bacterias. Eso se llama flora residente. Si tú bajas la carga bacteriana y dejas de utilizar algo, si tu paciente no se echa la gota a las 2 horas, sino a las 4 horas, las bacterias empiezan otra vez a crecer. Entonces, probablemente por eso la medida más efectiva, que tiene, eso sí sé que tiene estudios clínicos, es la iodopovidona justo antes del procedimiento, porque eso reduce tu carga bacteriana justo antes del procedimiento. Doctor, pues no nos queda más que agradecerle haber estado con nosotros esta noche. Muy posiblemente lo vamos a estar molestando porque usted sabe, como usted mismo lo dijo, tenemos un PROA que ya es obligatorio en las instituciones ambulatorias también y que tenemos que empezar a trabajar, que hemos venido trabajando. De verdad que nos hemos pegado, así sea lo que nos aplique mirando, pero pues sí es importante revisar nuestros protocolos, nuestras guías y de pronto lo vamos a molestar. Muchísimas gracias a todo el auditorio por su asistencia y una feliz noche.